Buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la conferencia de la tarde a cargo de Miguel Ángel Castro Merino, que es de formación filósofo, licenciado en filosofía, filósofos somos todos, y psicólogo. Él es profesor en el Instituto Padre Isla de León, desde donde él ha venido. Es autor de varios libros, entre ellos uno muy interesante titulado Panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias y compañía. El título de su intervención es Razón y Corazón de mayo del 68, así que con esta brevísima presentación le cedo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero, como siempre, pues bueno, agradecer a Iván, a sus progenitores la hospitalidad y al resto al municipio, ¿no? Al pueblo, a Carrascosa la Sierra, pues por esta oportunidad para intentar llegar a alguna tesis, aunque sea modesta, pero en cualquier caso, bueno, vamos a ver cuál sería el planteamiento, ¿no? Cuando Iván me preguntaba cuál podía ser el título, yo estaba tareado en otras cosas y se me ocurrió pues un poco el título de Razón y Emoción, ¿no? Razón y Emoción, que es muy similar al libro que Albert Ellis, un psicólogo muy aficionado a la filosofía, un psicólogo clínico que ha fallecido hace como 10 años, tenía un libro que se titula Razón y Emoción en Psicoterapia. Entonces yo he cogido el título este de Razón y Emoción en el mayo del 68 para ver, bajo esas dos ideas de la razón y de la emoción tan difíciles de operacionalizar, de hacerlas descriptivas, definitivas, clasificarlas, taxonomizarlas, pues una suerte de ejercicio de por dónde va un poco la historia esta en el mayo del 68, que hoy Marcos, pues ha dicho muchas de las cosas que sin duda yo también tendría que decir, y a lo mejor alguna aludiré. Es imposible no aludir, hacer todos los comentarios que has hecho a la hora de plantear, un tanto, qué es por qué sucede el mayo del 68, cuáles son sus razones, sus tesis, y hasta qué punto se puede defender una posición u otra. Vamos a ver. Para que seamos para yo ser lo más didáctico posible y que vosotros me entendáis de la mejor manera, voy a hacer lo siguiente. Lo primero, voy a introducirlo, ¿no? En la introducción hay que decir que ha habido muchos mayos, ¿no? Está el mayo de la primavera árabe reciente, el 15M, hay el mayo que hemos dicho hoy, no se dijo así, pero Berlín, Praga, está muchísima suerte de revoluciones de la época. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que la tesis principal que voy a defender aquí sería desde nuestra escuela ya conocida para muchos, ¿no? Y es la de meter la simploqué, que quiere decir que no todo casa con todo y que no todo deja de casar con alguna cosa. De tal manera que cuando se pretende la revolución total, como a veces se pretende bajo estos movimientos, un tanto burgueses, en este caso, no es el caso de, por ejemplo, aunque también, de la Revolución Francesa, los ejercicios que se hacen a propósito de eso es de cambiarlo todo. Si vemos una conferencia de Pedro Inso, habla de que la revolución total es imposible por muchas razones, y eso es lo que se quiere decir, ¿no? Que ya, para prevenir al personal, si algún día ven, algunas de nuestras teselas o charlas, decirles a cualquiera de los utópicos que la revolución total es imposible. Por una razón, porque ya los escépticos decían que nos dividían. Los escépticos son una escuela griega que, es interesantísima, antes de Cristo, que viene a decir que cada individuo, cada uno de nosotros, en razón de unos tropos que ellos dicen que hay que tener unas razones para suspender el juicio, es decir, ¿por qué no hay que decir taxativamente lo que va a ocurrir o hablar por todos? Hay que partir de que cada uno de nosotros tenemos
diferencias de edad, sexo, oficio, profesión, clase social, y que es imposible igualarlo. Entonces, no tiene sentido la reducción total en ningún caso. Entonces, cuando luego hablemos del tema de Podemos o de alguna alusión a todo esto, es palmario que cualquiera que nos intente meter aquí la bola, ya decirlo que ya hace mucho tiempo se ha demostrado por activa o por pasiva que eso es imposible. Luego lo intentaremos justificar. También una introducción para que vayamos así metiéndonos poco a poco. Quería partir de dos obras. Una de ellas hace relación a la obra de Sigmund Freud, con una obra que tiene, de análisis de la sociedad interesantísima, que es El malestar en la cultura, que lo traduce por el libro es La civilización y sus descontentos, ¿no? Y esto nos va a dar pie para ver hasta qué punto, pues, el análisis freudiano sirve muy bien para interpretar lo que está ocurriendo aquí con el homínido actualmente presente, distribuido en naciones, etc., pero en parte de referentes previos. El referente previo que parte es que la cultura en los seres humanos, ya luego hablaremos si es menester del mito de la cultura de Gustavo Bueno, que está parcialmente de acuerdo con esto, la cultura es un invento que nos hemos inventado, que se ha gestado en los homínidos superiores para aplacar y dominar el sexo y la agresión, que luego tendrá concomitancias totales con los freudo-marxistas, evidentemente. ¿En qué sentido el sexo y la agresión quedan barridos por la cultura? En el siguiente. Yo cuando estoy con los alumnos no me corto mucho menos que ahora. Yo tengo mi pizarrina, mi cosa, mi hábitat natural. Y empiezas ahí a explicar pues cómo los babuinos, cuando vas a cualquier zoo, Madrid, Berlín, cualquiera, ¿no? Están dándose de hostias para aquí, para allá, por la hembra. O por liderazgo. Etológicamente esas son las claves, ¿no? Entonces Freud hace la tesis de que la cultura se pone, es decir, las clases en las cuales ellos desde pequeños tienen que aguantar, hemos aguantado, es para domesticar pues el ser instintivo que nosotros somos. Cuando no hay cultura, hay barbarie. Esta es una de las primeras obras que quiero, pues, para la introducción, destacar, que luego sin duda volveremos a ella, si alguien lo ve conveniente. Entonces esa obra es decisiva para entender muchas de las cosas y sin ir necesariamente a lo inconsciente, ¿no? Que eso sería otra tesis que no hay por qué admitir. En Freud hay muchas más cosas que dice Freud, interesantísima. Y otra obra, para que sirva tal vez como contraejemplo, es la que nos viene a través de del cine. El cine, ¿no? Que yo tengo alumnos que han hecho algunos ya en el periodismo y te hablan de películas interesantísimas. Por ejemplo, ellos flipan, algunos cinéfilos y algunos adolescentes, incluso con 60 años, con el Club de los Poetas Muertos. En el Club de los Poetas Muertos nos lleva ahí el profesor, interpretado por el que ya está descansando, no hay que ponerle un subjuntivo, Robin Williams, diciendo que llega el profesor a un centro totalmente represivo, ¿no? de la sociedad británica, y empieza a hacer allí, a los chavales los vuelve locos con sus apasionantes discursos de poetas, etc. Recordemos el punto crítico de Platón contra los poetas, ¿no? Este rollo por ahí va un poco lo del corazón, ¿no? Frente a la razón. De tal manera que, no es por hacer spoiler, pero seguro que la mayoría o la ha leído, la novela, o la ha visto, y es imposible casi no saber, pero bueno, si no se puede ver porque no pasa nada. Uno de los alumnos entra en un conflicto gravísimo porque su vocación natural, que no se lo había descubierto a nadie más que este profesor, le hace irse al arte. Y entonces, pues ahí aparecen muchas cosas, ¿no? En esa misma película, El Club de los Poetas Muertos, porque el profesor, cuando aparece el de latín, que es totalmente estricto, les tiene sometidos, el de poesía, el de lengua, es un control total. Y ahí aparece este individuo, liberador, que parece ser que luego el actor no lo llevó mucho a la práctica, de hecho, se ha suicidado, ¿no? Recientemente, Robin Williams,
ese sentimentalismo tan bárbaro, en el cual los chavales en un centro, un reformatorio flipan, pues no pueden con él. Algunos no pueden con él, o les lleva, bueno, pues a levantarse encima de la mesa, pero al final no se cambia nada. Al final van a salir de ahí clasificados totalmente por el sistema cultural en el que están. Y estas serían pues, dos de las obras que quisiera yo introducir aquí en este contexto. El malestar en la cultura de Freud, que yo creo que es muy legible, se puede leer muy bien. Y luego el Club de los Poetas Muertos, para empezar aquí a hablar un poco de por dónde vamos. También, a la hora de ahora presentar, para que quede pedagógicamente claro el discurso, voy a intentar hacer una suerte de diagrama de conjuntos para que se vea cuál es mi tesis. Una tesis totalmente a veces forzada, porque yo no estoy seguro si esto puede ser mantenido, pero yo lo presento y yo como creo que en filosofía no hay ya tesis definitivas, sino que la vida y la filosofía están siempre en constante evolución, voy a presentar estos conjuntos. Podríamos decir, cuatro formulaciones, cuatro figuras. La primera, esta es la primera figura, con la razón y con la emoción. La primera figura sería cuando los conjuntos se superponen, es decir, razón y emoción, que tal vez podría tener muchísima relación con la voluntad de Schopenhauer, por muchas razones, se solapan, se superponen. Y se llega ahí, pues a lo que desde siempre, incluso, bueno, ahora actualmente mucho más con Daniel Goleman, que ha vendido libros como churros, le llama inteligencia emocional. De tal manera que parece que la inteligencia, el factor principal es la emoción, la inteligencia sentiente de Zubiri. Recordemos ese célebre sintagma de Zubiri, pues está ahí ya como diciendo que la inteligencia siempre tiene que ser pues, algo sentimental. Entonces, están superpuestos. Fe y razón es un sistema muy parecido a la conexión de fe y razón en la Edad Media. Lo estoy haciendo casi como didácticamente lo hacían en filosofía nuestros profesores de filosofía, de historia de la filosofía. Entonces, la razón y la emoción están juntas. No hay razón sin emoción y no hay emoción sin razón. Este es el primer, digamos, elemento, primera figura de la razón y de la emoción. Definir la razón y la emoción, yo no es que no sea partidario, yo no soy capaz. Primero, porque yo creo que si Gustavo Bueno hubiera seguido uno de los libros que hubiera, si no es que está ahí en los papeles, es el mito de la razón. Porque la razón, claro, ¿qué es la razón? La razón existe muchísimas. Cogemos la razón instrumental, la razón ilustrada, pues hay muchísimas. Segunda figura. La figura segunda, sí, por hablar así en teoría de conjuntos, con conjuntos, sería que la razón es superior a la emoción, a los afectos, a la voluntad incluso, ¿no? Didácticamente, por decirlo de esta manera. Aquí están, bueno, escuelas de la tradición filosófica que hay que volver siempre a ellas. Está el estoicismo, está el aristotelismo, el platonismo, un montón de escuelas. Y está también la del psicólogo que al principio os estaba diciendo, que es Albert Ellis, un norteamericano que estudió muchísima filosofía de los estoicos. ¿Qué ocurre? Bueno, primero voy a presentar esto. Tercera figura. Cuando el corazón es superior a la razón, entonces queda desdibujada, queda muy pequeñita, ¿no? Sería como un pequeño planeta al lado de este astro, ¿no? Entonces ahí el corazón pues estaría muy bien defendido, yo creo que por todos los irracionalismos. Cogemos a Freud, lo que pasa es que Freud le mete luego el tema de la razón, claro, el tema de la cultura. Cogemos a Schopenhauer y cogemos pues a Nietzsche, tres figuras, bueno, totalmente emparentadas con este movimiento, con muchísimas precisiones que hay que hacer, claro, porque Schopenhauer no es lo mismo que Nietzsche ni que Freud. Bien, entonces aquí estaría el corazón, pues una magnitud elevadísima. Y luego la cuarta figura. Esta es un intento de yo ajustar un poco ahí, bueno, pues el discurso, ¿no? Y sería la negación total de la razón, es
Es decir, suprimirla, conjunto vacío, y el corazón. Entonces, de tal manera que yo creo que estaría muy bien representado por movimientos antinatalistas, ahora vigentes, actuales. Es decir, que son de hecho operativos en las teles norteamericanas, canadienses, pidiendo la extinción de la raza humana, para que no haya más mayores de 68. Y así no hay necesidad ni... Vamos, ¿para qué vas a hacer revolución en un momento que no hay nadie? Pues se ha acabado toda la especie, la extinción total. Tal vez representada por filósofos como Schopenhauer también en este caso. Lo que pasa es que Schopenhauer está en el otro cuando recomienda el ascetismo. Es decir, cuando recomienda el apartarse totalmente como los epicúreos de la sociedad. Y ahí nos llevaría pues a ver que está Cioran en este punto, es decir, la extinción total. Para el que no lo sepa, una de las frases que a Carlos y a mí a veces la comentamos, de Cioran, la muestra, por favor, sería aquella que dice Cioran: haber cometido todos los crímenes excepto el de ser progenitor, padre. Queriendo decir que aquí, en esta vida real, la cosa está muy jodida, a pesar de que, bueno, los ilusos ahí que van con sus aparatos móviles cuando hubo el 15M, sus Apple y sus, bueno, todos sus aparatos, pues diciendo totalmente la extinción de la raza humana. Tesis que yo creo avanzaré, no soy profeta ni mucho menos, pero creo que cada vez se va a extinguir más. Vamos, se va a esparcir más esta tesis, conforme a muchas razones, ¿no?, que se pueden ya sospechar en el ambiente por lo mal que va el asunto, por muchas razones, pero bueno, puede ser falso, ¿no? Entonces serían los 4 modelos de lo que aquí se está cocinando, con los que yo me voy a referir sobre todo, ya que mientras uno no está extinto, es decir, mientras uno está vivo, no puede recomendar el antinatalismo, o mejor dicho, la extinción de los que estamos vivos, por lo menos en esa tesis. Decir que yo lo único que puedo moverme un poco pues como pez en el agua es cuando la razón es superior al corazón. Y ahora vamos a ver 4 modelos que entrarían aquí bastante, bueno, de una forma bastante pertinente, que llevaría muchísimo tiempo exponerlo. Tranquilos, no os vayáis. Yo voy a intentar ser lo más, breve posible. Y sería, bueno, pues el primero, de la razón superior al corazón, muy bien representado por Platón. Sería la teoría platónica. Recuerdo que estamos hablando del año del 68, en el cual se dice que hay que cambiar lo que ocurre. Es decir, no nos gusta lo que ocurre y hay que cambiarlo. ¿Cómo cambiarlo? Platón lo tiene claro. Os explico para los que lo hayáis olvidado o para recordarlo, que no está de más. Yo llevo 25 años explicando esto y no te cansas porque, bueno, no vas a estar todo el día con esto. Platón dice esto. Platón dice que este mundo en el que estamos, sensible, es un mundo pues de corrupción, muy propia de, no solo de partidos políticos, también de todo trasunto humano, ¿no? Entonces, en esta teoría platónica se nos dice que en el mundo sensible todo lo que está aquí está sometido, bueno, no lo sabía, al segundo principio de la termodinámica, es decir, a que todo se va a demoler, no va a quedar nada. ¿Por qué meto aquí a Platón? Porque inventa el mundo suprasensible, el del hiper-uranos, que luego coge totalmente el cristianismo, sin saberlo muchas veces, aunque uno lo sabía perfectamente, y también los musulmanes. Este mundo no me gusta y puede haber otro mundo en el cual allí todo será de otra manera, ¿no? Aquí me enamoro y a los 7 años, si dura, según los investigadores del amor dicen que dura más, vamos, dura esa época, no nos dura ni un mes, te vas a ver. Pues en este mundo, pues uno, bueno, gana la bonoloto, pero luego lo pierde, bueno, en la máquina de tragaperras. O sea, curiosamente hay como una cierta cualidad deficitaria de los seres humanos. Son carentes. Tan pronto están pues totalmente satisfechos como que en este mundo todo se viene abajo. Por lo tanto, el bueno de Platón tiene que inventarse un mundo distinto que encima le viene suministrado por las teorías órfico-pitagóricas, etcétera,
que si no se estudian, y por eso hay que estudiar tanto nuestras ideologías, de las que ahora creemos que, bueno, que no tenemos ideologías, aquí nadie tiene ideologías, todos son muy críticos, pero si el mismo Platón tenía la teoría pitagórica, órfica, él inventa el rollo de que hay un mundo, pues después de la muerte está la reencarnación, etc. Y aquí conectaría muy bien, porque viene muy al pelo, a coger a Platón y a uno que recientemente acaba de fallecer, un profesor francés de filosofía interesantísimo, Sabater lo metió no hace mucho en España, que es Clement Rosset, ¿no? Clement Rosset, para el que no lo sepa, es un filósofo que es completamente antiplatónico y del cual muchos beben sin citarlo. Rosset dice que la vida, bueno, lo que hay aquí, no se puede duplicar. El revolucionario siempre está duplicando lo que es y lo que debería ser. Como Rosset es nietzscheano, él solo admite lo que está siendo. Mañana ya veremos, ¿no?, en esa inmanencia en la que estamos. Mañana en la trascendencia ya veremos que la niega. Entonces, Rosset, como antiplatónico, niega todas esas cosas de que pueda haber... Es decir, hay una frase que lo describiría muy bien. También le hemos hablado ciertos de la escuela y tiene muchísima sabiduría. Y es aquella que dice, tranquilicémonos, todo va mal. En el sentido de que no esperes otra vida, otra realidad distinta de aquí a 2 segundos o de aquí a 1 año, ¿no? O sea, nos movemos en 2 coordenadas. La platónica es el mundo como es, la persona que ha sido joven, que se ve envejeciendo constantemente, que nos vemos, pues que todo va a la ruina, como dirían las películas de Woody Allen, cada vez va peor, ¿no? Y luego una realidad que proyectamos, ficticia, inexistente por completo. Por eso me cojo a Rosset, no a Platón, o sea, cojo a Platón, pero para negarle desde Rosset, en el sentido de que yo sería más partidario de admitir la puta vida tal y como se está manifestando nietzscheanamente. Es decir, esto es lo que es. Y puedes a lo mejor crear a través del arte, como dicen otros autores como Marcuse, etc. Pero lo que es lo que es. Y por eso su tesis es la de la idiocia. Es decir, todo es igual a sí mismo, frente a lo real y su doble, intentar duplicar lo que es en algo ideal. Ejemplos. Vamos a poner el ejemplo en esta vida platónica, material, mejor dicho, realista, en lo que estamos, hay muerte, hay guerra. En el mayo del 68, hoy ha salido, hace el amor y no la guerra, es decir, te vas al hiperuranos, al amor, un amor que muchos no encuentran, claro, un amor que cuesta mucho, ni siquiera por las redes sociales, por mucho que se le dé la tecla, muy difícil. Aquí está el mundo de la biocenosis, en el cual si yo saco una plaza de oposición, mejoro al otro que está detrás. En el mundo de Podemos, en el mundo incluso de muchos de estos sofistas de todos los partidos políticos, porque te venden el oro y el moro, está que todos vamos a ser iguales. En el hiperuranos, en el mundo, en el plano ideal, todos llegará un momento en que ya todos reyes. Imposible. Aquí hay biocenosis y no se puede, no hay la salvación por la idea. Sería también muy de un ejemplo que viene muy bien. Aquí están los adoquines y en tu cielo ideal, el del mayo revolucionario hippie, está la playa. Pero en París tú vas y allí, no hay playa. Está el Sena y no hay playa. Y es como Madrid no hay playa, ¿no? Puede hacer una playa artificial, pero luego hay que currar muchas horas. Ya para ir al curro hay que trabajar 1 hora para acá y otra hora para allá, que habría que decírselo a la patronal, que eso también es tiempo de trabajo. ¿Cómo dice Marx? Que aquí nadie lo dice, no lo saben ni los del sindicato porque no leen mucho estas cosillas, o a lo mejor van a la Biblia o a otra cosa. Entonces, en la duplicidad de los mundos está el catarismo. En el mundo ideal está el cátaro. Quiere la pureza total de lo que es, ¿no? Entonces, la perfección al máximo. En el mundo también, curiosamente, del mundo ideal, están los franciscanos y los dominicos. Cuando comienzan en el siglo XII, ¿no? Ambas órdenes, una en España, otra pues en Italia, y aquí tan reconocido cuando se van pues, a Hispanoamérica, y bueno, tan realmente existentes que han durado mucho más que España. Acaba de cumplir
cumplir la orden dominicana 800 años. España no los tiene, de momento. Y no sabemos si lo va a tener, así que soplemos las velas para celebrar el previo aniversario de ahora, no lo. Entonces, lo que quiero decir es que los franciscanos, cuando quieren hacer vida, orden mendicante, ponen los libros de historia. Pero claro, la orden mendicante, si no hubiera sido en el caso de España, vamos a hacer al caso de España, por los reyes católicos que les ponen San Esteban, que yo nunca, vamos, eso para vivir ahí es una maravilla, o San Gregorio en Valladolid, o tantos otros conventos, para mantener, aparte de las fortunas recibidas por los ricos herederos que se lo pasan a ellos, es decir, el rollo este de mendicante queda desvirtuado por la realidad. Eso, entonces, conforme a este primer proceso de la razón superior al corazón, para que se vea la contradicción, pero además que no hay que darle las vueltas. De tal manera que cuando sabemos historia y sabemos filosofía, cualquier cuento chino, como ese se podía aludir, hay que frenarlo de raíz, porque si no, se empieza a meter el caldo de cultivo en la polis, como decía Platón, la corrupción empieza por los poetas, por los cantos, ya como Operación Triunfo tiene más horas que el debate filosófico en las televisiones, es una cosa vergonzosa, pero bueno, ahí está. Entonces, el paz y amor está allá arriba. Sin embargo, el currante que tiene que llegar a fin de mes está aquí abajo, que encima, claro, con una falta de reconocimiento por parte de su propia nación política, que es el que la construye, no tiene filosofía, la gente no se lo enseña, y si no se lo enseña es imposible pues exigirle responsabilidad. Por tanto, primera figura dentro de razón, corazón, pues es eso, ¿no? Aquí sería el plano platónico rosetiano, es lo que he dicho hasta ahora. Segunda figura, dentro de razón superior al corazón. Vamos a ver. Es este, es el de la escuela estoica, los estoicos, que algunos dirán, hostia, es que el estoicismo fue Séneca estoico, o Marco Aurelio, y ya se acabó, o Epicteto, tres piezas fundamentales. Hombre, no, hay que meter estos términos, no. Aquí hay que meter Quevedo, aunque también era Epicúreo, pero Quevedo, y ahora, actualmente, hay estoicos a porrillo, y más nos vale que los haya, porque si no fuera la gente, la mayor parte de los que estamos aquí, estoicos, en el sentido de que hay que currarse la vida, pues esto se iba a pique, solo vivirían las clases privilegiadas, pero no iban a tener dónde rascar, porque no les mantenía a nosotros. En este sentido, me gustaría destacar la figura de este autor, que yo hay tres personajes, no hay muchos, ¿no? Pero tres maestros de sabiduría, uno puede ser muy bien bueno, otro es Albert Ellis, que estuvo predicando en Norteamérica el estoicismo en la terapia psicológica, y decirle a la gente que la vida era muy dura, que aquí no valían componendas de Gestalt y cosas de esas, de que tienes que sentir y cosas de esas, sino que si quieres conseguir, o psicoanálisis, es por psicoanalista, ¿no? Y es una lucha en la terapia porque los pacientes sean más racionales, porque claro, Ellis estudia la cantidad de irracionalidades que en Occidente arrastramos, brutales. Hay 12 ideas que son básicas. Primero, la perfección la combatió mucho. Queremos ser perfectos. Y por eso muchos de los problemas de terapia es que la gente dice, es que no me siento perfecto. Es que no consigo el premio Nobel. Hasta el pobre Cela, hasta que no se lo dirán, es que de verdad que aburrimiento todo el día y con que le dieran el Nobel. Bueno, pues Albert Ellis, quiero decir que rescata, fijaos, en Norteamérica, en una de las calles cercanas al Bronx, un edificio de 3 plantas, dando caña a los neoyorquinos, diciendo, oye, deja de consumir tanta tele y ponte a filosofar. Les hacía distinguir cuáles son las ideas irracionales que tenían frente a la racionalidad que tenían que conseguir. Y estamos poblados de ideas irracionales. Dos de las más importantes, que aquí en este asunto podríamos coger totalmente de Albert Ellis. Primera, hay una solución perfecta para todo. Esto lo venden los políticos. Si yo ahora me cogen con la moción de censura, tengo la solución. Y es totalmente irracional, por lo que hemos dicho antes de los tropos, porque nunca hay una solución, y por lo que ha dicho Marcos, que no va a llover a gusto de todos.
que vas a Múnich y llueve, pero vas a León y hay que poner sistema de regadío y gastarse mucha pasta para abastecer el maíz. Entonces, no hay una solución perfecta para todos, y creerlo así es ser bastante memo. Y además que se puede hacer porque lo hacía en la terapia. Fijaos que yo estoy diciendo un tema de psicología, pero que tiene totalmente una conexión con la filosofía, porque te quitas de muchos cuidados. También otra idea irracional brutal que la gente arrastramos, y yo creo que a veces inconscientemente, es el mundo debe ser distinto de como es. También muy relacionado con el mayo del 68. Es que no me gusta el mundo, hay que cambiarlo. Sí, ahora ¿cómo lo cambias? Chicos, el problema no es que esté mal, el problema es cómo cambiarlo. Y a veces sabemos que la historia nos da algunos casos muy interesantes de cómo hay que hacer para que las cosas no vayan a peor. Y generalmente muchos maquinillas que comienzan a intentar revolucionarlo todo, que es imposible, pues llegan a veces peor que al estado inicial. Bien. Entonces estas ideas son totalmente irracionales. El mundo debe ser distinto de como es. No, hombre, a lo mejor puede ser que tú, como sujeto, puedas cambiar cosas, pero el mundo, ¿quién le pide al mundo que sea distinto? Eso me parece un subjetivismo, un narcisismo tan grande que es, aberrante. En este libro, Vivir en una sociedad irracional, Ellis tiene más de 3.000 ideas, no en este libro, pero se pueden sacar las ideas irracionales que arrastramos en nuestro planeta Tierra. ¿No? Los homínidos son seres más que irracionales, somos totalmente irracionales. Por ejemplo, dice algunas ideas irracionales no pueden ser la necesidad de aceptación y amor de los demás. Esta es muy subjetiva, pero necesidad de dioses y diablos sobrehumanos. Esto, Joaquín ha trabajado mucho el tema del espiritismo, dando caña contra estas cosas. Hay miles de ideas irracionales. Exigir que las personas deben hacer lo que nos gustaría que hicieran y condenarlos cuando no es así. Esto mutatis mutandis, ¿no? Necesidad de soluciones mágicas para los problemas. Todavía hay alumnos por ahí que se presentan ahí en San Isidoro a rezar antes del examen o a la catedral. No creen ni en la Virgen ni en Dios, pero se ponen de rodillas, como hemos hecho otros en proyectos etológicos que luego nos dimos cuenta estudiando el conductismo, que era una conducta supersticiosa, pero para eso envejeces, ¿no? Para aprender lo que has hecho antes, porque si no, ¿para qué envejeces? Para morirte, también, pero aguanta un poco mientras aprendiendo algo. Entonces, aquí hay miles, creencia devota en la astrología, creencia devota en la frenología, esto en sus tiempos, creencia devota en los médiums fantasmas, televisión española, creencia devota en que estos que representaron a España son buenos cantantes. Yo ni les oía, pero por ejemplo es otra creencia estúpida y irracional, y cómo salieron, ¿no? Elegidos. Pues este sería otro de los ejemplos de la razón superior al corazón, en el cual hay que cogerse muy bien los machos, y hoy en día hay que decir también las hembras, cuidadín, hay que decir eso, que hay que coger el toro por los cuernos, y que es la razón, como dice Aristóteles, la que dirige nuestros pasos, porque si no estamos perdidos, como ha pasado tantas veces en otras cuestiones. Entonces, distinguir totalmente las ideas irracionales de las inadecuadas, que por cierto, estoicismo luego nos lleva a Spinoza, los que estamos en el secreto, y si no, Iván puede hacer un monográfico por la noche, hablarnos un poco de Spinoza. Spinoza dice que hay que vivir conforme a la razón. Claro, explicar a Spinoza, uno que lo lleva leyendo muchos años, aquí un segundo, me parece ridículo, pero Spinoza es un racionalista, pero que no descuida en absoluto la emoción. Lo que sí dice es que cuando alguien hace, como ayer decía Iván, cuando alguien hace cosas, consigue alegría, cuando hace cosas que le reportan potencia, y cuando alguien deja de hacer cosas, pues le suministran tristeza. Eso se lo dices a los alumnos y alguno, no te escucha y los otros no te oyen, pero ya aprenderán de la vida, ¿no? Entonces, bien, todo es un aprendizaje. Nosotros no somos modelos. Yo también fui adolescente, joven, y ves que hay mucho que trabajar ahí, ¿no? Entonces, siempre la razón moldea las emociones, evidentemente, en el caso de Spinoza y los estoicos. Habría otra tercera motivación en la figura de la razón superior al corazón, otra muy diferente. Y aquí esta es muy interesante, reprímeme porque voy a estar muy breve con esta, pero es muy chula. Aquí sería la escuela freudo-marxista.
de Freud y de Marx. Vamos a abastecernos. Vamos a ver. La cuestión es esta. Una vez que hubo la Revolución de Mayo del 68 y que había por allí ilustres e insignes freudianos y marxistas, muchos huidos eran judíos que estaban en Alemania y vieron la cosa como se puso y se fueron a América, tuvieron muchísimo papel protagonista en los medios de comunicación, de los existentes, no había WhatsApp. Para Marcuse dice que se hizo eco de lo que pasaba en el mayo del 68. Él dice que no fue, él es bastante humilde, si veis una entrevista que tiene en YouTube y que le hace un filósofo, Brian May, interesantísima, porque ahí dice el error que tuvo al principio al ofrecerse de lleno, como hicieron Sartre y otros, al marxismo soviético. Por eso hablar del marxismo como una homogeneidad, una totalidad es ridículo y no se puede decir nada. Bueno, entonces la escuela esta del freudo-marxismo me parece muy interesante por lo siguiente, y aquí, cuidadín por lo que se quiere decir. Cuando hay jovencitos tengan coleta, barba, cruz, o lo que quieran, sean hijos del carpintero o la madre que los parió, vienen a decir que es facilísimo, que coges la teoría de Marx, infraestructura, como Carrillo, fumando hasta los 90 y tantos, ¿no? Y la superestructura, luego eurocomunista, y bueno, ya lo cuento todo. Cuando coges eso de una forma sin preparar y no estudias otros factores fundamentales que nos dinamizan inconscientemente, según los psicoanalistas, yo no diría tanto inconscientemente, sino que no somos conscientes, esto también en Ensayos Materialistas habla Gustavo Bueno Martínez muy potentemente de esto. Entonces, cuando solo coges la base, por decirlo así, pues material, económica, incluso, bueno, de superestructura, infraestructura, se vio que el marxismo carecía de una lectura brillantísima que hace el freudismo, y por eso surge el freudo-marxismo, en un intento de casar razón marxista con corazón. Yo sí le daría la razón a Freud, de que tiene mucho aparte el corazón. Fijaos qué lenguaje, qué figura, ¿no? Es decir, que el corazón aquí juega duro. ¿Por qué? Porque ahí están todos los aspectos irracionales que no se quieren tener en cuenta. Es decir, el hombre que dice, ay, pues yo cuando llegue al poder me quito de todos los bienes, ¿no? Eso lo estudiaba también muy bien Platón en la República. Cómo los que tienen que gobernar la polis no son adolescentes, sino que son gente cuando tiene 55 años, ha sido guerrera. Pensad que Sócrates estuvo en la guerra del Peloponeso, no era cualquier profesor de filosofía que se pone ahí con los chavales y cree que puedes contar aquí 4 historias y que esto solo se puede contar cuando has vivido, has sufrido, has padecido. Recordamos a Cervantes y tantos otros, ¿no? Es decir, que aquí no se improvisa la política. Y sin embargo dicen, bueno, pues que voten a los 16 años, pero ¿de qué me estás contando? Cuando a lo mejor habría que votar, pues incluso a los 50, o a los 55, o a los 60, con una formación, pero de gente muy preparada. Esto va, claro, en clara disonancia con la democracia, que hoy es lo que venden todos los partidos políticos. Es como antes, lo que decía nuestro maestro, ¿no? El cristianismo, yo soy cristiano, todavía estaba salvado, ¿no? Si decía judío, no soy cristiano, ahora es demócrata. El asesino cómplice de Otegui, pues ahora dice que es demócrata. Los de HB, los otros todos son demócratas. Se neutralizan todos hermanos y para adelante, ¿no? Hasta que la gente los ponga, claro, como hemos estado siempre con un sentimiento de inferioridad tan brutal, pues esto hay que dejar ya hay que ser fuertes y hay que ir a Spinoza, porque con las emociones, ¿qué vas a seducir? A seducir tú, el rejón, con esa carita, ¿no? ¿Qué vas a seducir, chavalín? Si es que no puedes seducir a nadie, vamos. Si seduces a los de tu familia, a mí no, vamos. Y a mucha gente tampoco. Y lo de seducir es un engaño total. Aquí no se trata de seducir, aquí se trata de dar razones, y cuando no hay razones, pues el más fuerte, lo decía Alejandro Magno, ¿no? Entonces, el más fuerte. ¿Qué me cuentas aquí? ¿Cómo voy a negociar yo con un alumno o un policía? Un policía va a negociar con un delincuente, y ahí vamos a hablar del corazón. Aquí tienen que, las fuerzas brutas del orden. Ahora, esto no quiere decir que haya que estar todo el día con la cara de perro, quiere decir que a los alumnos, y por eso una de las cosas que más
me ha jodido el PP es que yo creía que antes defendían la filosofía y ahora la quitaron y está la filosofía. Claro, depende de quién las dé, pero como aquí hay materialismo filosófico en España, puede ser un buen semillero para que se vaya pues extendiendo, ¿no?, el comportamiento de la filosofía en el bachillerato, porque si no la gente está todavía más perdida. Porque si no te quedas ahí con la poesía de ¡ay, qué bonito es el amor! Y tal, y badalona. Y no, aquí hay que explicar esto. Entonces, en el freudomarxismo tenemos tres autores fundamentales. Wilhelm Reich, que se le va la pinza. Aquí podemos hablar, yo a veces les digo a los chavales, podría estar hablando 2 minutos de esto, porque no sé nada. Podría estar hablando miles de segundos, dos minutos. Pues aquí hay que decir, habría que decir al personal que a Reich se le fue mucho la pinza, porque claro, lo que está diciendo él como psiquiatra, es psicoanalista y tuvo contacto con Freud, dice que lo que hay que hacer es que la gente se dé al orgasmo simultáneo y que ya una vez que tiene el orgasmo simultáneo la gente ya es feliz, ¿no? Va a ser, vamos, una felicidad radiante. Y que a los 16 años el Estado socialista les tiene que poner a los niños, a los de 16 años, imaginaos, encima hoy en día, en esa época, estamos hablando de los 1970, 60, 50, de que hay que ponerles una habitación de picadero para que vayan a hacer allí la cópula, seamos... porque eso supondrá la relajación del cuerpo. Luego esto lo han cogido, bueno, pues muchos psicoanalistas y bueno, pues hay alguna escuela por ahí dando cursos de cómo el cuerpo se puede liberar de la tensión. Esto es muy curioso, en la transición surgieron ahí la Carmen Ochoa, no sé si lo recordáis alguno, dando todo era sexo. El sexo era muy lindo y todo postulita, incluso hasta hace poco ha habido algún programa. Es decir, es un desconocimiento total de cómo funciona el rollo, de que es mucho más importante el corazón, entendiendo lo que es eso, es decir, las emociones racionales, que el sexo, como los animales, ¿no? Ahí sería una crítica total a Wilhelm Reich, pero él estaba, bueno, se le fue mucho la pinza porque hizo experimentos muy raros. Él decía que había que conocer las leyes atmosféricas de la energía a través del orgón, hizo una cúpula allí en Norteamérica y parece que se lo cargaron pues por sus teorías, ¿no? Pero Wilhelm Reich, no obstante, es muy importante por muchas razones, porque ha dicho la importancia del cuerpo, y eso sí que es materialismo. Y además un materialismo a veces que acierta bastante, de que el análisis del carácter de la gente se puede vamos a estudiar pues, por el contacto, por la forma de mirar, es decir, por unas variables muy importantes. Otro también muy interesante sería Erich Fromm, que a lo mejor a algunos les suena y tiene una obra muy interesante en este aspecto, y es la de tener o ser. Este libro en su momento se repartía entre algunos universitarios, muchos no lo harían. Es la potencia que tiene el ser frente a la posesión. Es una crítica total a la tenencia en una sociedad actual tan llevada por el consumismo, etc., ¿no? Entonces ahí Erich Fromm creo que hace un análisis brillante partiendo del marxismo de Marx, de Spinoza, de la potencia que tiene la relación social, que hoy en día está tan devaluada y que solo se mantiene, yo creo que muchas veces por los colegios, la guardería y los institutos como centros que, si no se nos mete ahí la ideología del mercado, pues es donde se regulan las relaciones, porque lo demás es todo el mercado no sé qué, el mercado mueble, vete para acá, cosa que es necesaria que exista para mantener lo otro y viceversa, ¿no? En un juego, pues bueno, un organismo como la sociedad. Entonces quiero reivindicar aquí la figura de Erich Fromm con todo su idealismo, pero de cómo es posible. Ahora en España, yo que, vamos, no sé, pero creo que estoy un poco, desde a los 22 años me puse a leer muy en serio a Erich Fromm, la gente que tiene un afán por la posesión, y cuando eso no se estudia, ahí está la luz del freudomarxismo, cuando la gente no estudia por qué hacemos el tema de la revolución, de ganar millones. Yo este ejemplo lo pongo, un tío que está a punto de perecer, ¿no? Yo ya casi estoy a punto de perecer, si eres un poco filósofo, no digas nada. Me entiendo en este sentido. Y va, te quiero decir, gente con 60, 70 años, 90, y diciendo a ver si quieren más millones, y luego no disfrutan el momento presente, vamos, no el mindfulness, pero quiero decir,
las relaciones con los demás, eso me parece que hay que investigarlo como sociedad, y Fromm escribió pues, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, en el que diagnostica la enfermedad moral de nuestra época. Si no lo estudiamos en la escuela, ¿dónde se puede estudiar eso? Yo en la 1 no lo veo, en la 2 tampoco. Es decir, eso necesita ser muy estudiado en los jóvenes, hacia dónde van a orientarse. Y a veces, muchas veces dicen, es que yo no sé qué quiero hacer, porque me dicen mis padres, bueno, también ahí está el tema de ponerse la personalidad y salir adelante con tu proyecto. Un tema de Ortega que lo estudia hasta la saciedad. Entonces quiero reivindicar, como digo, la sociabilidad tan importante en los socialistas de la época. Ahí estaba Bertrand Russell, hay un libro en Paidós, Humanismo Socialista, ahí está Fromm, bueno, multitud de este palo, ¿no? Reivindicando esto. Y otro muy importante dentro del freudo-marxismo sería Marcuse, Herbert Marcuse, en el cual, bueno, en varias de sus obras, El hombre unidimensional, Eros y civilización, viene a decir que ahora ya está el individuo satisfecho, ¿no? Entonces el individuo satisfecho, bueno, a lo mejor te monta durante un mes, se te pone ahí en la Plaza Mayor de Madrid, mientras come el bocata de calamares y tiene ahí el Apple, a hacer una manifa, pero no son cosas con contundencia crítica, con estudios, con ganas de cambiar lo que hay que cambiar. Marcuse es muy interesante en la lectura que le hace de Freud del malestar en la cultura, porque claro, dice Marcuse que no solo se reprime a los seres en la sociedad, sino que la cultura no solo reprime, sino que la cultura también puede dar a los individuos facetas creativas, digamos la creación, pero bueno, originales, de creación artística. Claro, eso es lo que hay que explotar en Marcuse, la reivindicación de las posibilidades en Eros y civilización. Y ya en este punto de Marcuse, Fromm y Reich, cuando aquí ve uno a autores españoles, otro de los autores que a mí me ha gustado mucho para tocar este tema es una figura marginal. Alguna vez ha aparecido en la tele, pero muy poco. Le llevó el que antes ha sido criticado en la sobremesa, un entrevistador, no voy a decir más pistas, y pocos más, ¿no? Este que yo me interesa es Luis Sencillo. Jesuita, bueno, pues creía en Dios, ¿qué le vas a hacer? Nada más que no daba misa, pero bueno, todo. Sin embargo, su estudio de la persona humana me parece muy interesante, en el sentido que dice que el hombre no es solo somos seres de profundidades, como diría Baltasar Gracián. Es decir, que ser hombre cuesta mucho porque es mucho. Esa es una frase casi de Baltasar Gracián. ¿Por qué cuesta tanto ser hombre? Pues porque es mucho. Es decir, que en el sentido siguiente de Luis Sencillo como freudo-marxista, él viene a decir que si funcionara el marxismo, todos querríamos ser pues iguales, todos querríamos que no hubiera grupos de funcionarios, ¿no? Y en los funcionarios está el A, el B, el C, el D, el H1, sería de otra manera. Sin embargo, funcionan los procesos de la vida inconsciente, lo llaman. Esto hay que hacer una lectura mucho más profunda, pero lo que hay que recoger de este autor es que cuando se nos presentan los políticos o cualquier candidato a algo, hay como mucha ocultación de los verdaderos motivos inconscientes que están llevando a ese individuo a presentar una cosa. Y también habría que relacionar a Sencillo como uno de los que reivindica, propone el estudio que hace Lacan sobre que el hombre es un pozo incolmable. Es decir, pero eso ya lo había dicho también pues, el racionalista Pascal, ¿no? Que somos un deseo totalmente insatisfecho, o Buda. A eso también hay que estudiarlo. Y aquí viene casi como anillo al dedo. Qué interesante. Es la niña de los surfistas. Aquí habría que decir lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Para hacerlo concreto, la filosofía tiene que ser del presente. Cuando analizamos los programas de IKEA de aquí del señor de Podemos y su recua, su comitiva, por eso lo analizábamos también ahí en el panfletín, ya dábamos caña hace 3 años habiendo leído a Sencillo, claro, porque es que también los filósofos Nietzsche y tal nos ayudan mucho a ser filósofos del olfato.
hay que estar muy domesticado para que uno con 30 años diga que quiere el bien de su pueblo si no lo manifiesta, ¿no? Y si encima luego no es ejemplar, pues hay que tomar nota. Entonces esto lo digo por el chalet, que eso, vamos, a mí no me la da. Otra cosa es que Irene Montero, cuando tuviera 70, bueno, 80 años, bueno, yo no puedo, ¿no? Ellos podrán, con 90 años, pues dirán, ay, vamos a tener un chalet cuando hayan renunciado a sus dineros, a sus salarios, eso lo han dicho ellos. Y está recogido en miles de hemerotecas, no hay por dónde, es que los pillas en todos los lados. No obstante, les seguirá votando, ¿qué más da? Siguen para adelante, ¿no? Y ya para acabar, vamos con la lectura después del freudo-marxismo, vamos con la del materialismo filosófico. ¿Vale? El materialismo filosófico. Hemos visto, bueno, pues a Platón, con la crítica de Rosset, hemos visto a la de la Estoa, con Alberelis y el freudo-marxismo, y ahora materialismo filosófico epicurio. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué decir de la escuela materialista filosófica, que sabéis que es una escuela que surge en Oviedo, con multitud de personas importantísimas? Lo que podemos decir en este particular es lo siguiente. Cuando hay que transformar las cosas, por ejemplo, un arquitecto, si quieres hacer un buen plano, un buen diseño de la ubicación de unos materiales, la construcción de unos materiales, la solidez, etc., hay que tener mucho estudio de lo que puedes conseguir. Ahí está, yo les cuento el cuento de los tres cerditos, ¿no? El que edificaba con paja, con ladrillo, y el que edificaba con piedra o con madera. Es decir, un cambio, una transformación política de nuestra nación, ahí tienes que hablar de cosas muy concretas. Y hay que coger, como en la obra de Bueno está bastante explícitamente ilustrado, ¿no? Y creo que queda como una hoja de ruta, que no es la palabra divina, porque no creo yo en la divinidad, imposible, de los atributos, pero sí como una carta que nos puede dar cierta... A la hora de parar los pies a ciertos idealismos, podríamos contraponer la razón materialista filosófica contra el corazón de los bucólicos, bueno, los idealistas. En este sentido, pongamos algún ejemplo, ¿no? En el mayo del 68 se decía amor libre. El hipismo no se llevó a efecto. Llevó lo que ahora llaman el poliamor, los alumnos, que es increíble te lo cuentan, ¿no? El poliamor, tan pronto están con uno y son dos pareja de todo el poliamor. Bien, sabemos etológicamente que frente a esa lisología del poliamor, luego entra la sociedad diciendo pareja, es decir, morfológica, ¿no? Uno con uno, una con uno, lo que sea, pero vamos, que no tiene recorrido. Esto en este terreno, ¿no?, de la pareja, que sería posiblemente hasta podría no ser así. Pero, por ejemplo, en el caso de la nación política, defender nación política desde la razón, frente a las naciones estas, bueno, pues desde el corazón, el sentimentalismo de esta gente que siente tanto, ¿no? Tanto un día sintiendo, siente la nación, pero yo creo que hay que renunciar ya casi al tema del orgullo español, aunque el que lo quiera manifestar que como el orgullo gay, ¿no? ¿Qué orgullo? Cuando yo soy hijo de mis padres, yo no estoy orgulloso de mis padres, podría no estarlo, pero son mis padres. Es decir, no tiene nada que ver con el rollo que además muchos se acogen, es que me siento español, y a mí qué me importa, porque a lo mejor mañana te sientes, bueno, pues no sé, iba a decir euskaldun, pero es lo mismo porque es también español. Pues a lo mejor te sientes parisino o te sientes la hostia y no lo eres, tiene que decírtelo. Entonces, nación política del materialismo filosófico de la razón frente a los sentimentalismos en este aspecto, ¿no? También otro ejemplo muy importante, recordemos cuando se pedía el cielo 7, ¿no? Y ahí en los derechos humanos, pues bueno, fue muy cañero y hay que coger el testigo. Claro que todos queremos los derechos humanos, yo quiero todo, yo me lo pido todo. La realidad es mucho más sangrienta y entonces hay que elegir entre el 0,7 de darle a otros países o la realidad basal, los componentes basales de este. Y es que no hay ni para nosotros como para encima. Entonces habrá que hacer un mejor reparto de los bienes, evidentemente, desde la razón. Y eso también es una tarea muy pendiente, yo creo, para los que vengan.
de analizar el sueldo. Yo creo que hay que escribir una teoría de los salarios, de los sueldos, y a ver qué pasa aquí. Porque claro, a mí, ¿por qué se habla en televisión? Haciendo ahí el paripé, yo creo que hay gente currante, yo lo veo en secundaria, lo veo en la universidad, lo veo muy cerca de mí, que hay gente que a lo mejor podría tener pues igual o mejores salarios y sin embargo no se la saca tanto adelante. Y eso hay que estudiarlo. Y eso sí que es más concreto, porque significa en mi país cómo vamos aquí y se necesita una crítica. Entonces, economía real frente al 0,7, este 0,7. Ojalá se pudiera dar todo. Y luego también otro aspecto en el materialismo filosófico sería pues la política con inteligencia. Inteligencia también muy difícil de definir, pero evidentemente significa todo lo contrario al voluntarismo. Es casi por oposición, ¿no? Voluntarios, ¿eso qué es? ¿No? Los voluntarios yo creo que hay que actuar con inteligencia, con programas racionales, etológicamente viables, frente a los voluntarismos cardíacos que la gente se inventa. Y ya para ir concluyendo, pues simplemente vamos a decir, pues como corolario, el siguiente. Freud dijo que el malestar en la cultura, bueno, que la cultura reprime el malestar. Yo diría que habría que estar siempre diciendo que hay que dar la bienvenida, mientras estamos vivos, como entidades organolépticas vivas, a la lucha, al combate. Es decir, no hay ninguna conclusión, es una conclusión imposible. Yo no creo que en esto haya conclusión. Y dijo Aristóteles, bueno, bien, pero es que la vida sigue. Y mientras estemos aquí, casi habría que coger ahí a Cervantes: mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, o la vida es lucha sobre la tierra. Y entonces, pues hay que seguir dándole a los congresos filosóficos, hay que hacer un programa de filosofía en España para que los alumnos sepan que esto no es cuentos chinos de poetas, que también hay que reivindicar la poesía, y hay que seguir luchando. No se me ocurre así más que seguir vivo mientras la paz, como dice alguno, ¿no? Mientras el corazón vea el sístole y diástole, y no por nuestra voluntad, que es curiosísimo. Dice, yo es que, claro, si es que está pasando, pero no con nosotros. Hay unos antecedentes que no los debemos a nosotros, al individuo, pero hay que mantener al individuo, y por eso luego habrá que... Así que nada, gracias por vuestra atención, ¿vale? Antes de que perezca Miguel Ángel Castro Merino, ya le queda poco, pueden aprovechar para preguntarle o comentar algo. Aquí tenéis lo que decían en el mayo, en el movimiento de los alumnos. No eran alumnos, eran estudiantes del 68. Que por cierto dice movimiento estudiantil real. Fijaos, como democracia real. Es calco, es un calco de la 15N. Hay materiales interesantísimos, pero bueno, no vas a traer todos los anexos, ¿no? Y ahí se ve, bueno, al final es muy curioso, porque yo esto lo trabajé el lunes en la biblioteca de León y dice, negamos las ideologías y utopías del hombre total, y sin embargo han estado diciendo todo lo contrario. Es buenísimo, porque aquí libran, pero las anteriores son imposibles de llevar a cabo. Somos el lumpen de la sociedad de consumo. Sí, vemos varias manos levantadas. Es que Marcos hoy lo ha explicado también y yo, claro, pues eso. No quería coger lo que ha comentado hoy Marcos, porque habías comentado lo de la tierra y la Sorbona, y creo que bueno, había que estudiarlo desde este punto, y por eso lo modifico un poco, pero... Bueno, si ha sido tan convincente, podemos cancelar ahora mismo. Sí, nadie sí. Si has dejado... Yo creo que... Como decía que el cantador si no que me engañe, dos, pues... Y si no que me engañe. Pero Ángel yo creo que puede decir algo al respecto, ¿no? Ante el tema este, por ejemplo, de los individuos que van allá a cursos para su propia satisfacción del ego, ¿no? Digo, ¿no? Pero que todos hemos pasado de jóvenes, por lo menos algunos, frente a la política real. Si es que existiera. Sí. Sobre eso se puede decir algo. Sí, claro, lógicamente, ¿no? Aquí hay ciertos... Está pasando mucho, ¿no? Ahora con el tema este del coaching o otro tipo de terapia, como has comentado, la terapia estática y tal, que son terapias psicológicas, ¿no? Y lo que se está... Pero vamos, lo que yo tengo conocimiento, ¿no? Así a título personal, más por
por relaciones personales, ¿no? Que puedo tener. Pues es el asunto de que básicamente pues, hay unas ciertas corrientes que están dentro de la psicología que verían que lo idóneo para el psicoterapeuta sería que experimentase una serie de sensaciones psicológicas, internas, anestésicas, para saber cómo tratar a los demás individuos. Entonces, claro, eso pues, plantea una serie de problemas, claro, eso plantea una serie de problemas. ¿Cuáles son los problemas que plantea a mi manera de ver? Claro, que efectivamente no todo el mundo siente lo mismo a los mismos estímulos y claro, no todos los estímulos son interpretados de la misma manera por los individuos. Ni siquiera el mismo individuo da los mismos estímulos en el espacio y tiempo, claro, en distintos espacios. Puede intentar forzar una situación que ha forzado con un grupo de manera anterior y luego lo vuelve a forzar y no sale nada ni parecido. ¿Por qué? Porque es un subjetivismo puro, ¿no? Lo que quiero decir. Bueno, pues esto es el, vamos, digamos, hilándolo con el tema político de alguna manera, que lo podemos hilar, pues al final es un poco lo que pasa con Mayo de 68 o con el 15M. Al final son movimientos que lo que están creando son cajas ficticias de individuos porque están estableciendo relaciones, pero que realmente pueden tener una serie de objetivos comunes, pero luego hay una cantidad de objetivos psicológicos que no tienen nada que ver y de percepciones psicológicas, como han dicho, que son totalmente distintas, con lo cual eso acaba descuadrando, al final acaba descuadrando por todos los lados, porque las percepciones son totalmente distintas. Entonces, bueno, pues ¿qué quiero decir, no? Entre los dos ámbitos, ¿no? Porque es un poco más tirar la pelota y no sé yo. Sí, la verdad es que digo, ¿cómo voy a hablar? Hago una pluma ahí, ¿no? ¿Qué quiero decir? Claro, que las imposiciones, es que, claro, que las imposiciones reales que se dan en el mundo material, pues son mucho más determinantes que lo que uno piense, que uno piense subjetivamente. Claro, uno no puede cerrar los ojos y decir, estoy buscando mi verdadero ser o mi verdadero yo y limpiar, digamos, todas las experiencias, ya sea que me vienen de fuera malísimas o que tengo en mi interior, ¿no? Porque además hay una división que viene aquí, que es la división interior-exterior, que siempre subyace en todos estos sistemas, interior-exterior, ¿no? Viene de fuera y reacciona. Pues buscar la limpieza ahí es un absurdo, porque ahí nos remitiremos un poco a lo que dices al estoicismo. Es que la vida como es, hay que aceptarla como es. E incluso hay veces que no hay que escarbar en ciertas cosas, porque lo que puedes encontrar precisamente es con un golpe en la cara, con lo que te puedes encontrar. Entonces, pues al final, esto a nivel, lo podemos tomar de dos niveles, a nivel psicológico y a nivel político lo podemos tomar por los dos lados. Efectivamente, si uno se para a intentar solucionar una serie de problemas sin saber los objetivos que está buscando, pues de repente te encuentras con un Podemos que es más peligroso casi que los 40.000 Alibaba y 40 ladrones que hay en el PP, por ejemplo. Puede ser hasta más destructivo para España. O te puedes encontrar con un Pedro Sánchez que hoy piensa que España es unitaria y mañana está dividida, pues cada uno en su corral. Entonces, pues bueno, se pueden hacer analogías, que esas son las cosas. Y no digo nada más porque creo que me estoy liando. Pero muy bien, ya bueno, aprovechando que has hablado de Spinoza y de Gustavo Bueno, tiene un texto Gustavo Bueno en el Católicas, un rasguño, que se llama Patriotismo Constitucional, que es además de los últimos que escribe. Y precisamente ahí aborda el tema de cómo los separatismos en España se suelen acoger a sentimentalismos, emocionalismos y demás, y él critica a Spinoza precisamente en ese texto, y cita a Spinoza, la ética de Spinoza, el libro 3, proposición 38 y demás, y cómo había que abordar un poco el tema de patriotismo, pero desde la razón, ¿no? Un poco la línea que vas diciendo tú. Y bueno, y aprovechar también pues, a reivindicar a Spinoza, no tanto como un capítulo del estoicismo, o a lo mejor un capítulo, pero el capítulo, vamos a ver, Spinoza es un filósofo sistemático, que a lo mejor no es Marco Aurelio, ¿no? Con los aforismos, ni de Epicteto, ni demás. Entonces, a lo mejor sí que Spinoza se puede reivindicar más en el materialismo filosófico del lado del materialismo filosófico más que del estoicismo, no sé qué te parece. Sí. Porque me parece que sí que caería más de este lado, ¿no? En el sentido de que es el precedente más directo de Gustavo Bueno, por el sistematismo, por el racionalismo, por el hispanismo incluso, ¿no? Sí, hombre, la lectura de Spinoza es brillante. No, vamos,
Comparto eso. Sí, lo que pasa es que las tradiciones, luego cuando estudiamos la historia de la filosofía, ¿no? Spinoza no surge por generación espontánea, sino que hay unos referentes históricos que se pueden rastrear en una genealogía, pero con una precisión bastante grande. Entonces hay que ir pues, a Descartes, el descartesiano, hay que ir a los anteriores, a Platón, o sea que... Pero evidentemente lo bueno de Spinoza es que piensa razón, corazón, polis, ¿no? Y por eso en el tratado político pues hablan brillantemente de la razón, de cómo hay que combatir la pobreza. Ese es un tema que el otro día puse ahí una cosa, cómo hay que combatir la pobreza, no desde la caritas cristiana, ni desde la voluntad, sino desde la razón de Estado, ¿no? Cómo se puede extirpar la mendicidad, pero no porque sentamos que hay que hacer el bien, sino porque hay que hacerlo. Desde el punto de vista ético, racional. No obstante, Spinoza, por mucho que rastres hay ciertos componentes, es un caso totalmente extemporáneo y bienvenido en la filosofía, y que hay que reivindicar constantemente, claro. Y luego también muy bien, luego muy bien a la hora de exponer la ética, cómo lo hace sistemático. Claro, el descartesiano, vamos, sigue ese axioma, los corolarios, los teoremas, corolarios, y encima te lo va explicando. Sí, pero no agota la realidad. Piensa contra alguien y Spinoza piensa contra Descartes. Sí, claro, pero desde el cartesianismo, pero para criticarlo, pero desde un orden. No como hasta entonces había hecho como los diálogos de Platón, que son a las frases. Sí, muy bien. Bueno, yo voy a hacer un comentario, ¿no? Al libro de lo que has dicho, ¿no? Por también con Spinoza, ¿no? Podríamos continuar la línea, ¿no? Y la influencia que tiene Spinoza y Schopenhauer en Freud, ¿no? Sí. Con todo el teatro de las pasiones y tal. Pero yo la pregunta que te quería hacer es por, como si dijéramos una figura que está por ahí encima, sobrevolando toda la conferencia, pero que no la has clasificado en ningún modelo. Sí. Skinner y productivismo. Uy, bueno, pues sí, se puede meter perfectamente. Se puede meter perfectamente. Desde una lectura se podría haber metido en la razón mayor que el corazón, evidentemente. Porque además se basa en experimentos y cómo funcionan los organismos sin cuentos chinos. Ahí se puede ver en una institución cómo se regula, los mismos organismos atienden a estímulos discriminativos que si no son conscientes de ellos siguen picando, y aunque lo sean, siguen picando igual. Y hay que explicar, por tanto, los principios que nadie, creo que ni siquiera, bueno, Spinoza no lo consiguió, creo que Skinner, lo que pasa es que es un filósofo que hay que reivindicar que no quería ser filósofo, pero se niega porque todo tiene una filosofía. Ya nos decía Aristóteles en el Protréctico que incluso el que niega la filosofía está haciendo filosofía. Entonces, se lo decía el rey de Chipre, dice, no niegue la filosofía porque la estás haciendo. Y también lo decía Karl Jasper, que quien niega la filosofía, y ese es el problema, que se hace filosofía a todas horas sin saberlo. Y por eso hay que decirle, oye, mira, cuando me hables, que sepas que estás filosofando. Y tampoco hay que coger la filosofía como una cosa de decir, ay, es que no me vengas con filosofía. Ese es uno de los insultos más graves que se puede hacer a nuestro campo. Porque ¿cómo que es eso de no me vengas con filosofía? No es lo mismo filosofías que metafísicas. Y creo que hay que diferenciarlo muy bien, Entonces, Skinner yo creo que ha estudiado con una precisión que tendrá que ser todavía, y de hecho en la escuela Marino Pérez y otros tendrán que seguir sacando claves, pero a la hora de estudiar la probabilidad de la conducta, los estímulos, las respuestas, vamos, y el estudio de las instituciones, que ahí lo hemos defendido en la escuela de Oviedo, mal que bien, pero bueno, desde luego que sí. Me parece que hay que, vamos, meterlo dentro de nuestra disciplina totalmente, porque los individuos actuamos por estímulos y respondemos. Sujeto operatorio. Otra cosa es que luego hay que meterle el componente político, que eso es donde pues, le carece Skinner. Bueno, pues yo felicitando y agradeciendo a los conferenciantes y a los asistentes, doy por clausurada esta ceremonia. Buenas tardes.